estado vinculado con la circulación y la difusión de libros como dispositivos de conocimiento, entretenimiento y también como objeto cultural desde hace más de una década. Ahora representa a Saga Libros, una distribuidora que hace posible que libros de editoriales independientes de América Latina lleguen a Colombia, lo cual sin duda robustece eso a lo que nos referimos como el ecosistema nacional del libro. La ponencia que nos va a presentar Valentín hoy se llama Importar Importa y nos va a hablar de sus aprendizajes, aciertos, descubrimientos, trucos y supongo que sobre todo dificultades que han enfrentado en la importación de libros de Latinoamérica hacia Colombia. Adelante, Valentín, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Esteban, muchas gracias por la invitación a la fiesta del libro, a AFIT por abrir espacios de conversación alrededor de, digamos, de la teoría, la historia y la práctica del oficio de los libros. El título de la charla es todo mérito de Esteban y se lo agradezco también porque le permite, uno está como corriendo y como lleno de problemas y pensando en la aduana y pensando que no llegaron los libros y esto, y hay un momento que es bonito y los invito a que visiten el stand de Saga porque verlo ahí puesto es muy bonito y da, digamos, como un orgullo y una satisfacción que tiene que ver eso con que importar un libro es importante, pero también algo que decía Edith Nesbo en un colofón que leí hace poquito, que no hay alegría, bueno, hay otras alegrías, pero una gran alegría es compartir con alguien la alegría que un libro le pudo producir a uno, y eso creo que es digamos, al final ese es, digamos, como el espíritu que ha motivado pues como este tránsito en el mundo del libro, además desde muchos lados. Creo que pues ya lo mencionaba Esteban, de formación soy arquitecto, pero di en algún momento con otra arquitecta que hacía cosas con libros y desde ahí empecé, pues me fui por los libros y tiene que ver esto con una cierta irregularidad, ¿no? El pensar en las carreras de edición, de distribución, en la profesionalización en nuestro medio es muy complejo. Y un poco uno se va armando de retazos y de experiencias para poder llegar a lugares y seguir intentando, pues como no sé, pensar que es posible un universo alrededor de los libros. Y hablaba de esa arquitecta que se dedica a los libros y es María Osorio. Ustedes seguramente la han conocido porque pues es la creadora de Babel Libros, estuvo durante mucho tiempo a cargo del Salón del Libro Infantil, y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con María, y son hace más de 10 años, porque todavía se importaban libros de Venezuela. O sea, hágame el favor, cuando Venezuela tenía una industria editorial infantil riquísima, Magenta, Plaico, los libros del Universal, Ecaré, que estaba en Venezuela. Hubo un momento, la cosa se empezó a complicar y con ciertas editoriales tocaba hacer casi que transacciones fraudulentas en la frontera, ¿no? Como entregar en un sobre para que le entregaran las casas a uno porque ya no se podían mover libros. Pero ahí fue que empecé a entender, y María hace siempre María además es una de las fundadoras de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, y ella planteaba el gran problema de la circulación y de la venta del libro, en que no podíamos distribuir, que no sabíamos distribuir, que no sabíamos llegar bien a las librerías. Y esa fue, digamos, como la primera experiencia hace ya un pocotón de tiempo con ella, y fue entender o aproximarme al mundo y al universo de la literatura infantil como un nicho, como un universo que le permitía eso, traer libros de Venezuela, de España, de Chile, de Argentina, gracias, para ponerlos a disposición del público. Perdón. Entonces, y así digamos, esa fue la experiencia en Babel. Luego en la Asociación Colombiana de Libreros, que también fundamos, eso habrá sido en el 2008. Tiempo después inició digamos, la idea de empezar a distribuir, importar libros de editoriales independientes de España, de Argentina, que pudieran circular dentro de las librerías independientes. Esto buscando marcar un plus, marcar una diferencia y empezar a afinar y diversificar aquello que estamos leyendo.
Estas iniciativas, que además el contexto de la distribución en Colombia es muy, muy interesante. Quizá no hemos llegado al punto que planteemos escenarios de conversación como ya lo tienen los libreros, como lo tienen los autores, como lo tienen los editores independientes, sino que nos pueda permitir también entender que ese eslabón de la cadena es de vital importancia para que podamos ahí sí construir un país de lectores, podamos hacer de la lectura un objeto, un bien de la canasta familiar y que no sea un lujo como puede llegar a serlo. Y dentro de esa, y digo de lectora tratante de libros, es porque eso es lo que me motiva a mí, poder ver un libro en algún lugar y decir, oiga, esto me interesa a mí, podría interesarle a alguien más, quisiera compartirlo con alguien más. Y a tratante de libros, que eso es lo que uno hace, pues trata de venderlos, de editarlos, de que estén en un lado o en el otro. Y el tercer punto que menciono, digamos, fue una investigación muy interesante entre la Alianza del Pacífico de 2018 a 2022, en donde analizamos la circulación entre México, Colombia, Perú y Chile. Anoto, yo en estos momentos desde hace 5 años vivo en México y eso también me ha permitido acercarme, y un poco la función del distribuidor es el de, en mi caso, ser una bisagra entre dos escenarios y poder empezar a preguntarnos por la literatura latinoamericana o por los contenidos latinoamericanos, que era eso que en principio nos llevó a fundar Saga con Felipe Martínez y Santiago Aguirre, mis socios que están ahora en Bogotá. Esas 3 experiencias como que al final fueron las que dijeron, sí podemos editar libros, sí podemos hacer una librería, pero quizá lo que también necesitamos es generar un nuevo modelo de distribución en donde en principio traigamos libros mexicanos de editoriales independientes que no han llegado de la mejor manera posible. Y bueno, sí, México está muy bien, uno puede llegar a tener una vida feliz allá, quizás sea uno de los países más cercanos a nuestras realidades, tanto en lo bueno como en lo malo, pero hay momentos en donde uno dice, quizá no, o sea, sí somos muy parecidos, pero también somos muy diferentes, y esa idiosincrasia también marca la relación con los libros y la manera de hacer negocios, porque al final Saga, si bien tiene un espíritu de compartir, también tiene un espíritu del intercambio y de poder hacer sustentable un negocio de distribución, pero también toda una red de librerías y toda una serie de contextos que se tienen que intercalar. Y claro, empezamos a entender, México es un país que puede ser 3 veces Colombia en su extensión y en su población, pero que tiene, por ejemplo, un índice de lectura menor al nuestro. O Chile, por ejemplo, o Argentina, que a las 5 tendremos una conversación con Víctor Malumian y con Galo Gigliotto. Son países en donde se concentra la oferta en casi toda Latinoamérica, en las capitales, y tienen altos índices de lectura, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que sucedía en Colombia y cómo estamos circulando en Colombia? Eso para nosotros es un problema. Vamos a hacer todo este ejercicio para solo circular en las 30 librerías de Bogotá que están en 3 localidades, ¿no?, que son de ingresos altos o medios altos. ¿Ese es todo el ejercicio? Ese tipo de reflexiones van atravesando permanentemente pues, desde la selección y la manera de hacer presencia en puntos de venta, en cómo hacemos y articulamos el discurso y el catálogo de Saga con la realidad colombiana, porque al final lo que tiene que ser el libro es pertinente o no para el público al que estamos llegando, ¿no? Pero me detendré en eso más adelante. Y es también entender el tamaño y las escalas, ¿no? ¿Cuál puede ser el tamaño óptimo de un negocio, digamos, funcional, que nos permita seguir haciendo cosas, ¿no? Esto va desde cuántos libros importo al año, qué títulos, cuántos, y cuántas veces, por ejemplo, podemos estar mandando aviones o puede llegar un barco, en qué tiempos. Esas son las cosas que terminan, digamos, como marcando ese oficio, pero que son importantes además
a la hora de entender que hay libros que queremos, que podrían decirnos mucho, que están muy cerca, pero que nos resulta más fácil y más económico leer libros españoles que libros de México. La importación por temas de balance y volumen de tráfico marítimo y aéreo es mayor entre España y Colombia, lo cual hace que el precio baje y que leer a nuestros vecinos sea mucho más caro. Eso es un tema que también tiene que ver a la hora de entender el libro, no solo como un objeto cultural, sino como un bien económico, que cuando estaba en la carrera de literatura a nadie se le ocurrió advertirle a uno que era también una industria, que era una industria que debía ser y que debe ser sustentable. Y eso, hay cosas que pueden ser verdaderas tragedias a la hora de enviar una caja de libros de un lugar al otro. También anoto, por ejemplo, la necesidad de estar revisando y construyendo escenarios como estos que nos permitan entender la situación de la circulación del libro, las políticas públicas, cómo se apoya o no ciertas, digamos, formas de abordar el mundo, unas más que otras, y ponerla en discusión. También, y eso lo retomaré al final, en la necesidad de construir un mercado sano del libro que nos permita, pues eso, no solo subir índices de lectura, poder ver más autores, poder ver espacios como este de la Fiesta del Libro completamente llenos y con gente pues que prefiere o que compra libros y que los lee y que los disfruta. A propósito del ecosistema del libro, pues les recomiendo mucho este libro. Gris Tormenta es una de las editoriales que Saga distribuye en Colombia, es una novedad, está ahí también. Y es una cosa muy interesante porque Víctor lo que hace de alguna manera es dibujar el escenario argentino. Y, por ejemplo, es importante leer cosas de estas, así nos separen muchas cosas, para entender o generar espacios de diálogo, para entender qué tipo de estrategias podemos emplear para que de las buenas prácticas y de los buenos ejemplos en Colombia empiecen a darse un cambio de lógica y que nos permita seguir creciendo. Lo ponía a propósito del ecosistema del libro porque dentro de esa cadena, les decía, está muy clara la labor del autor, está muy clara la labor del editor, está muy clara la labor del librero, pero al final como que el distribuidor pues uno no sabe qué hace. Es el que le sube el precio a los libros, es el que es como, pues, como transportadora mercantil, y sí y no, también eso es como lo divertido del asunto. Y pues nada, quería tomarme el atrevimiento de leerles un pequeño fragmento de este libro a propósito del ecosistema del libro, que no sé, cada vez que se habla del ecosistema del libro o del ecosistema, de los ecosistemas, uno busca en Google y siempre es como el paraíso, está el león al lado del venado, un cocodrilo, los patitos, nunca hay seres humanos, porque eso está como en orden, nunca hay seres humanos y todos están, pues sí, como en santa paz. En el ecosistema del libro, pues ni les digo cómo puede funcionar, pero esto es importante y me permito entonces compartírselos. En el ecosistema del libro no hay forma de alterar una parte sin causar repercusiones en las otras, por eso lo llamamos ecosistema. Sin distribución no hay libro y sin libro no hay librería. La cantidad de librerías en cada territorio también está ligada a la masa lectora, a la demanda de libros que genera una comunidad. Existe una relación directa entre esta propagación de librerías pequeñas y las leyes de regulación del precio único del libro o de defensa de la actividad librera. Bueno, allá se va por otro camino, que es también la legislación, lo que les mostraba, las políticas públicas que pueden estimular el crecimiento de eso, porque sí somos una cadena y estamos relacionados, deberíamos estar mejor relacionados entre una ciudad que me sorprende. Desde la última vez que vine a Medellín, había una red de librerías independientes que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. En Bogotá se ha hecho un trabajo interesante, pero si Colombia quiere crecer como una sociedad lectora, tendríamos que llegar a ver más librerías en Cali, más librerías en Bucaramanga, más librerías en Barranquilla, que ahora creo que tiene 2 y muy buenas, por cierto, pero debería ser exponencial ese crecimiento, ¿no? Y para eso también
digamos, la universidad que lo piense, que la ciudad como entidad lo piense y proponga escenarios es importantísimo. Esto también funciona como una suerte de bibliografía resumida, que son como los libros que tenía a la mano y me gustan mucho ver. Otro, este es de Michel Bhaskar, tiene que ver con esa relación y cómo el distribuidor a la hora de elegir un sello también está haciendo una operación de filtro y prescripción. ¿Por qué elijo estas temáticas y por qué no estas otras, ¿no? ¿Por qué puedo preferir o estoy entendiendo que me resulta interesante a mí y quizá a los lectores la no ficción con temas de identidad y género, por decir algo? Sí, hace 2 meses estaba más interesado en literatura experimental del norte de México y también entender que las dos pueden ser pertinentes o no para los lectores colombianos. La idea del filtro y la prescripción es precisamente eso, de un universo enorme que no podemos abarcar. El distribuidor, como ya lo hizo a su vez una serie de editores sobre una serie de contenidos, selecciona un material y lo pone o intenta ponerlo lo más cerca de las manos del lector. Otro que es grandioso y también se los recomiendo mucho es Robert Darnton. Este libro es una maravilla, es un historiador del siglo XVIII y hay momentos en donde pareciera que del siglo XVIII a hoy pues no ha cambiado nada, pues de pronto el internet, pero todo lo que hay que hacer para que un libro llegue de un lado al otro pues es bien interesante. Y Darnton lo que hace es empezar a poner lee de una manera muy clara los diferentes oficios que hay en el libro. En el siglo XVIII y desde antes, pues un impresor era a la vez el editor, pero muchas veces era el autor, era el tipo encargado de cargar los libros, los costales, mandar al sobrino con una recua de mulas, subiendo por las montañas, no había carreteras, bueno, como ahora, para llegar al final a un lector. Y entonces esa cadena, ese ecosistema del libro, ahí es donde puede tener sentido si creemos que la lectura es algo que debería estar encargada de borrar fronteras, que en lo personal creo que debería ser así. Ya vemos qué sucede cuando hacemos que los muros entre un país y otro suban y suban y suban, no está nada bueno. Y creo que este tipo de tráficos, casi como si fuéramos mercaderes, pues como delincuentes, nos ayudan también a reestructurar esa idea de cómo circulan los libros, pero también el conocimiento y también cómo se puede llegar a fundar o no una sociedad, si no mejor, al menos un poquito más crítica o con un par de referentes adicionales. Ahora, cuando empezamos a pensar en un sello de distribución de editoriales independientes latinoamericanas, estando yo en México, pues la idea era, pues, ¿qué hago? Pues leo. A mí me parece que esa idea de filtrar, si bien tiene una serie enorme de factores que pueden ser determinantes a la hora del negocio, en mi caso funcionaba, era la conexión como lector con un sello en particular, con una serie de obras y de autores, de temas que me permitían, digamos, como decir, este libro debería estar en Colombia, este debería ser un texto que acompañara a mucha más gente. Y en eso, pues sí estaba uno, pero también es la manera pues claro, no puedo hacer una librería que solo me guste a mí, necesitaría también empezar a entender otro tipo de factores que hacen que ese libro, cómo se comunica el libro y cómo otra persona está dispuesto, interesado en invertir, digamos, si quieres entretenimiento, un recurso que en otras plataformas serían mucho más económicos, en un mecanismo que además es muy complejo, porque recordemos todo lo que nos ha costado llegar a ser lectores medianamente competentes y satisfechos con nuestro desarrollo lector. Se nos ha ido la vida en eso. En otras plataformas, digamos, en donde ese requerimiento es menor y el costo para llegar a eso, pues no tiene comparación. En eso también es pensar cuáles son las posibilidades que tiene el elegir un sello u otro, ¿no? El de apuntar en
nichos o no, que pueden ser llamados nichos de mercado o comunidades lectoras, que no son excluyentes la una de la otra, pero que también nos permiten enriquecer y facilitar esa ida y vuelta cuando se habla de los libros. Yo creo que, bueno, esta usualmente era una imagen que uno veía mucho en todos los, bueno, en Santander se veía, y tiene que ver también con una parte que uno nunca habla del negocio de los libros, es que pues uno dice, te quiero distribuir, tengo una distribuidora, dame tus libros en consignación, los voy a montar en un avión o en un barco a Colombia y pues yo te voy avisando. ¿Y por qué la gente le tiene que regalar a uno su capital, que son un pocotón de libros, confiando plenamente en que uno pueda, en que uno luego le responda la llamada? Y creo que y en todo negocio la confianza es clave, la confianza que estableces con tu par, la confianza que estableces con tus consumidores, con tus lectores, y eso tiene que ver con la calidad y la precisión de tu elección a la hora de traer este o el otro libro. Y esta idea de vendí a crédito o pues que es en consignación o en firme, y eso es todo un tema cuando hablamos del ecosistema del libro, cuando hablamos de esa cadena, cuando hablamos también de la rentabilidad y de la productividad, porque si yo le compro en firme a mi editor en México para ganarme una confianza y consigno libros en Colombia a mis libreros que en algún momento dejan de contestarme, ¿qué pasó? Esa es una cosa que muchas veces, digamos, hablamos, sí, este hace esto, este hace esto, este hace esto, pero no cómo es el retorno económico que tenemos que tener muy claro pues a la hora de emprender también una editorial. Y ese es uno de los aprendizajes permanentes, cómo podemos leer y apostar y ser lo suficientemente rigurosos y amplios para que, a pesar de los altos y bajos que pueda tener el comportamiento, este año ha sido durísimo, el año pasado fue mucho mejor, podemos hacer que siga fluyendo al final, pues para que un lector pueda comprar y tener el libro que quiere, pero también como somos corresponsables con toda la cadena. El único que gana siempre es el impresor. El impresor, si yo no le pago el libro, no me lo suelta. Entonces, y de ahí para acá estamos jugando es con capital del editor, el capital del autor, el capital del distribuidor, en las librerías. O sea, hay un esquema muy interesante cuando se habla del precio del libro. No sé si lo han visto, entonces siempre es como el 35-40% el librero, y la gente dice, no, pero es que estos se quedan con toda la plata. Y no. ¿Qué cuesta tener una librería? ¿Qué cuesta una distribución? ¿Qué cuesta importar? ¿Qué cuesta cargar? Todo esto hace parte de un objeto muchísimo más complejo y muchísimo más enriquecido que aquella idea de pues que el libro es una idea genial que se transmite rápidamente en una máquina de un señor Gutenberg y que va saliendo así nomás. Y esa es una de las, no lo traje pero hubiera sido interesante, Pierre Bourdieu tiene también todo un estudio, digamos, del libro y de la cultura como, digamos, como desde lo económico, sociológicamente hablando, que es bien importante. Y esto es también importantísimo si yo quiero mantener al final una empresa. Lo del capítulo de cómo se monta una empresa no terminaríamos y puede ser bastante complejo. Ahí, y seguramente lo veremos ahorita, pero ahí yo creo que en lo que fallamos al final es en un desconocimiento de nuestro mercado. Cuando hablaba de estudios y de información, eso es a lo que tendríamos que estar apuntando, ¿no? Yo imprimo 800 libros y se me van en un mes y luego no tengo cómo imprimir, o sea, genero una demanda y ya luego no tengo cómo, pero si imprimo 2000, seguramente no los voy a poder circular tan rápidamente. A propósito de eso, yo creo que cuando un librero compra en firme, vende ese libro, así es como cuando un librero lee el libro que acaba de comprar en firme y confía y sabe y le gusta, y lo vende uno tras otro.
Hay una anécdota de un librero muy querido que ya no nos acompaña, Mauricio Lleras, en Prólogo. Hay un autor francés que es Laurent Binet, tiene un libro magnífico que se llama La séptima función del lenguaje, y Mauricio se encargó por lo menos de vender 500 ejemplares de ese libro, porque a cada persona que llegaba le decía: este libro es una maravilla por esto, esto, esto y esto. A Mauricio era imposible decirle que no, y uno lo leía y regresaba, pero o sea, uno se lo devoraba en el fin de semana y le volvía a darle las gracias, porque esa es la labor de prescripción que hace un librero. El distribuidor y el editor tendrían que tener esos canales abiertos, esa información, para que muchos más libreros pudieran tener esa finura y ese conocimiento del contenido, para que al final fuera un negocio pues así de rápido y transparente. El lector te paga por el libro al PVP, si hay descuento, pues el descuento, mientras no haya modificaciones de ley del precio fijo. Pero de la librería a la distribuidora o a la editorial, ¿cuánto tiempo hay? ¿No? Eso también tiene que ver con, digamos, con nuestra, que aprendemos mucho con los tropiezos y los descalabros, ¿no? Cuando uno quiere montar una empresa y no sabe, pues ¿a quién le pregunto? O sea, nunca nadie, en las carreras de literatura o de comunicación social, cuando le dicen: mire, un modelo de desarrollo de un negocio sostenible puede ser nunca, porque estamos negando el carácter comercial, económico y ahí sí realmente social del libro, ¿no? Pero bueno, creo que no te respondí, pero creo que las dos figuras son riesgosas en la medida en la que no tenemos una confianza de una parte a la otra. Si yo te digo te pago mañana, pues te pago mañana, ¿no? Y eso es como el gran punto. Y cuando además, si ese tipo de cosas suceden aquí en nuestro país, pensando en cruzar fronteras, en donde sí, mándame 5.000 libros y vendí, sí, aquí hay 4.000, te las devuelvo, cuesta más, es más fácil picar esos libros o regalarlos que regresarlos, porque además ya mientras fueron y volvieron, ese libro pues desapareció del mercado de origen, que eso también tiene que ver con una de los puntos anteriores. ¿Cuál es el volumen de producción de editorial en Chile, Argentina o México? ¿Qué tanta disponibilidad de material tienen para suplir un mercado como el colombiano o una red de librerías como con las cuales nosotros trabajamos? Les cuento, Saga trabaja con librerías independientes, ¿no? En un punto, porque decidimos que el porcentaje de descuento iba a ser parejo para todo el mundo. Eso no siempre cae muy bien en grandes puntos de venta, ¿no? Que exigen mayores descuentos, pero en la Asociación Colombiana de Libreros un poco esa era la lógica. Si queremos formar un ecosistema de libreros sólido, pues a mí me cuesta pensar que al más grande le doy más y al más pequeño, que hace también un trabajo, igual todos hacen un gran trabajo, pero ese desbalance en la hora de dar un descuento puede marcar la existencia o no de una pequeña librería. Y entonces, claro, pues yo por ejemplo, mis números iniciales para importar libros eran una importación grande de un título, eran 250 ejemplares. La Librería Nacional de un título puede pedir 160, entonces yo no puedo abastecer una red inicial que me interesaba, que era de esas librerías independientes. Ya luego les contaré qué ha ido pasando, porque también son estrategias que empezamos a ver y entender por qué un libro sí puede llegar a ser impreso en Colombia de una editorial extranjera que nos permita bajar costos, ampliar márgenes, ampliar circulación, no solo para que el negocio sea rentable, sino para que los lectores tengan un gran libro en sus manos. Y bueno, eso también es necesario siempre en todas las relaciones, no solo en las comerciales, pues apuntar a esta idea de la confianza y en el que yo creo que si todos ganamos parejito, pues es mucho más fácil que lleguemos a un escenario más robusto, más estable. Y bueno, a esto era lo que me refería. Uno decide importar y uno le dice a la editorial:
me gustan estos libros, son magníficos, ¿cuántos tienes? Entonces, no, de este tengo poquitos, de este tengo poquitos, de este se acabó, y de estos no tengo derechos porque solo lo compré para el territorio mexicano o para el territorio chileno, ¿no? Entonces, hay libros que tráigame tal cosa de Almadía, que es otro de los sellos que tenemos, no podemos circularlos, pues porque hay una legislación sobre la propiedad de esos derechos de autores. Entonces, creo que ayer estaba Paula, ¿no? Entonces, también cuando entendemos el funcionamiento de una cadena en donde la gente, un título puede aparecer en 10, 15 países con 10, 15 editoriales diferentes. Eso le funciona muy bien y digamos en una tirada promedio en Latinoamérica, eso son 15.000 ejemplares, ¿no? 10.000 ejemplares, 1.000 ejemplares por título es lo normal. Cuando un solo editor es el dueño de todo el mercado, no sé si estaría dispuesto a tirar los 15.000, a no ser que tenga una red de distribución que le permita llegar a todos esos países. Y ahí es donde la cosa se empieza, digamos, a complicar, ¿no? Empiezan a haber países que están vacíos o autores que quieren llegar a ciertos públicos y que no pueden. En eso es, digamos, en donde es clave empezar a afinar la información entre cada uno de los eslabones de la cadena y también hacer apuestas. Autores colombianos, autoras colombianas, residentes en España, publicadas por editoriales mexicanas que tienen un pie también en España y que pueden llegar a Colombia. Esos son, digamos, escenarios que podemos empezar a analizar y que vuelven a darle fortaleza a la idea del sello y sentido a la idea de importar libros, ¿no? Si estamos dispuestos a que la producción nacional nos dé todos los contenidos que podemos querer tener a nuestro alcance de la mano, sería el paraíso. Pero en este momento lo que puede llegar a suceder es que pues se angosta porque no tenemos la capacidad, porque no tenemos un mercado lo suficientemente ávido de tantos contenidos para que todos podamos caber, que es un poco lo que sucede en España, en donde el superávit de producción en España es lo que permite que circulen acá. Poco lo que tendríamos o uno soñaría es bueno, que esos derechos le permitieran a uno circular con mayor libertad y que de la misma manera un autor en Chile, Perú, Bolivia, Colombia, eso también es importantísimo, el experimento que hicieron las editoriales independientes a propósito de esto del premio de Efrén Giraldo, no sé si ese es un experimento bien interesante también. El tema es, analicemos y busquemos la mayor cantidad de opciones posibles para tener herramientas que nos permitan salvar el día y hacer ejercicios para entender la cadena y el funcionamiento del libro cada vez más imaginativos. Las reposiciones o las novedades, una novedad salió hace 3, 4 meses en México, según el tipo y el tiempo de importación y la fluctuación de las ventas de esos libros, en México yo voy a tener o no posibilidad de importar esos libros. En España, como es un mercado mucho más pequeño y hay sistemas de información, le permiten al editor decir a través de un distribuidor que tiene un sistema tan tecnologizado y tan eficiente, decirle es hora de que vaya imprimiendo porque el 75% de la primera impresión ya se agotó y están empezando a llegar nuevos pedidos. Esto que es la parte, si se quiere, menos glamurosa y romántica de la industria del libro, es la que permite que la máquina se esté moviendo. Y cuando me refiero a la máquina, no es solo la registradora, es la máquina, también es la imprenta, es el movimiento que hay detrás de esos libros. Bueno, las facturas, las proformas y las aduanas y todo lo que implica poner esos libros que le pedí al editor, que se demora en conseguirme, los que me los pone y tengo que consolidarlos para que de la aduana de México salga para Colombia. No hay nada más divertido que llevar cosas de México a Colombia y de Colombia a México, y puede llegar a ser una verdadera pesadilla porque pues uno puede estar en Feria del Libro de Bogotá y pues los libros que llevan un mes en la bodega, que no traen nada ilegal, están ahí parados y yo no tengo nada que vender. Pero ahí ya luego, esos son el tipo de cosas que uno va aprendiendo. Pues sí, hermano, no vaya a pedir los libros para que le lleguen 15 días antes.
que le lleguen con un mes y medio de anticipación, por si van a estar un mes en la aduana, pues tenga 15 días para poder moverlos. Y eso, ese tipo de cosas que uno cree que no son, son muy, digamos, pueden poner en crisis un pequeño negocio que vive de vender en el momento de mayor venta en la capital de Colombia, ¿no? Sino también uno pues está llegando con libros en la maleta cada rato, pero eso da cuenta de la necesidad, eso, de volver a pensar y repensar y hacer mucho más potente nuestra formación y nuestro desempeño en el oficio, en el trabajo, ser mucho más metódico, claro, perspicaz y decir, bueno, si el fulanito no tengo por qué esperar todo un embarque por una novedad, ¿no? Y tener también, buscar alternativas, pero eso fue el aprendizaje de este año. Hay que ser muy precavido y tener mucho, digamos, no querer resolver todo sobre el tiempo, no hay necesidad, se arriesga mucho. Y lo mismo pienso así en cada uno de los eslabones del libro. Para editar el libro, o sea, para escribirlo no tiene que salir hoy, para editarlo no tiene que salir mañana, tiene que salir en el momento en donde todas las condiciones estén lo más claras posibles para que, digamos, para que la experiencia no sea triste y además no perdamos dinero, porque eso además es más triste. Y a esto es a lo que me refería con la idea de construir un mercado sano. Por ejemplo, poner un precio. Yo siempre lo hago, veo un libro importado, lo consulto en la librería central en España y un libro en España está costando entre 20 y 25 euros, ¿no? Y entonces me encuentro con libros que pueden costar el 40, 50% más. El mismo título puesto sea en México o en Colombia. Ahí me parece que hay una práctica supremamente compleja. Si hay variables, yo estoy comprando o pagaré, si me dan la consignación, pagaré libros en dólares o en euros. Hace 2 años recuerdan que el dólar estuvo a casi 5.000 y luego bajó a 4.000 y pagamos en firme a 5.000. Entonces, claro, son cosas que uno no puede medir o que uno aprende a medir a punta de esos golpes. Claro, esa fluctuación de las divisas es algo fundamental a la hora de tasar un precio, pero tampoco podemos castigar al lector por traer un libro. Para mí, entre el 10 y el 15% es un margen razonable por el trabajo de la importación, si uno no está dispuesto a cargarle todo el precio del flete y la ganancia al lector. Yo sí creo que cuando uno importa un libro y lo hace lo más caro posible para salvar la inversión, está desestimulando y está matando lectores. ¿De qué manera hacemos para que la ecuación sea justa para todos? Y creo que ese es, por ejemplo, uno de los ejercicios. Eso y comparar con el mercado. ¿No? Hay libros que traemos, Perla, los invito a que la vean, una factura muy linda, casi de precio del libro español por el tipo de papel. Es un libro que se me puede, se sale de la media del mercado, ¿no? Pero es un libro que los lectores valoran tanto que están dispuestos a pagarlo, pero yo no puedo, o sea, si hago el cambio real, uno le está perdiendo, pero no le está perdiendo, está generando que un lector tenga la posibilidad de tener un libro de alta calidad y cuando vuelva a tener un dinerito, vuelva a llegar a buscar ese libro y eso creo que es importante, ¿no? Hay una época, no sé si ustedes se acuerdan, una colección de Walter Benjamin de Abada, el rinoceronte, era preciosa. En su momento hice el cálculo, comprando toda la colección podía irme a España, estar una semana, comprar los libros y regresarme, y me iba de vacaciones, ¿no? Esto tiene también que ver creo que en un cambio de prácticas frente al precio del libro, y a ese es todo un tema, ¿no? Y cómo puedo ser competitivo también en un mercado y con unos precios como los colombianos, que por cierto a mí la impresión colombiana me gusta más que la mexicana, y pues bueno, se pueden tener digamos libros de muy buena factura.
cómo es esa oferta y cómo es esa rotación, por ejemplo, en los puntos de venta, cuál es el trabajo que como distribuidor hay que hacer de comunicación con las librerías, que ese también es un aprendizaje. Uno no puede, y ya vuelvo, ¿no? El librero, el distribuidor con su librero lo que tiene que tener es una relación de confianza y de comunicación permanente para que el libro esté moviéndose. Se vendió, se repuso. No se repuso porque nadie vino a recoger el libro ni nadie preguntó. Entonces ese tipo de… digamos, es importante empezar a implementar prácticas que nos ayuden a que ese mercado pues tenga una mejor salud y entender su tamaño. Hay veces que uno quiere como eso, como con las proteínas entonces la gente pues se crece y se dañó el hígado porque de pronto nuestro cuerpo no está para eso. Y entenderlo es una labor de todos los agentes de la cadena, no hay que meterle anabólicos al mercado, ¿no? Eso es muy, muy grave porque en el momento en el que alteramos un eslabón, todo lo otro empieza también a fallar. Entender esa escala, saber que un buen ritmo de venta de un libro son los 1000 ejemplares en 1 año y medio, 2 años. Entender que la relación entre un éxito en México de 3000, 4000 libros importado va a ser el 10%, nada más, ¿no? O sea, mal haría yo en imprimir 3000 o 2000 o ese es el momento para decir, pues si esto viene así de bien, quizá la apuesta de la impresión local nos permita empezar también a generar otro tipo digamos, de impulsos, no solo por los títulos, sino que esos arrastren también todo el conjunto de sellos. Saga, como les he dicho, tiene a Gris Tormenta, que es un sello queretano especializado muy, muy fino en temas de libro, antologías, es muy, muy, muy exquisito. Perla, literatura pues, fantástica, terror. Elefanta, literatura internacional, una colección de literatura africana magnífica y de literatura latinoamericana. Almadía, una editorial oaxaqueña también con énfasis en lo latinoamericano y en lo mexicano. Alias, que es también una editorial mexicana dedicada al arte. Tenemos un primer piecito en la pollera chilena y también sellos colombianos como Poclonca. Tengo que pensar en que todo, o sea, que mi catálogo, que mi portafolio son todos y cada uno de esos libros, no debo pensar solo en uno. Y tengo que empezar digamos, como en balancear la operación para que también en términos estratégicos, pues yo no dependa de un solo o en la mayoría de un solo proveedor, ¿no? En la medida en la que yo tenga un escenario lo más diversificado posible, pero consistente a la vez, puede ser como esa garantía de calidad del sello. Y pues eso, ver cómo podemos llegar a los lectores con buenos precios, con precios competitivos y con muy buena calidad. ¿Por dónde? Las librerías. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser solidarios e invertir también en la construcción de esas redes. En las ferias, por supuesto, pero también las compras públicas pueden ser una alternativa o las ventas especiales, ¿no? Cobrar y pagar siempre es un problema, pero no debería serlo, como ya les conté. Pero en todo esto yo creo que yo sí sueño con un país de librerías en donde la gente pueda estar, ¿no? Adquiriendo sus libros sin tanto problema, que no sean tan costosos y que podamos estarlos compartiendo, digamos, de manera más generosa la lectura. No puse aquí, bueno, en las bibliotecas. Es interesantísimo ver cómo existe una suerte de dicotomía entre la biblioteca y la librería, ¿no? Deberían ser aliadas, deberían ser modelos permanentes y estimularse una a la otra para que puedas leer y comprar, ¿no? Pues digo, pedir el préstamo y comprarlas, creo que eso es también un tema pues que nos permite, y este es volver a la idea de lo latinoamericano, de lo mexicano, de cuáles son los contenidos que queremos compartir. Los temas, pues ya lo dijo Shakespeare, pues el amor y la muerte. Entonces ahí ya digamos que puede que sí o no,
en qué momento un libro es pertinente o no, interesante o no, o cómo puede llegar a serlo. Necesito que sean 500 o 1000 personas las interesadas, o saber que ese libro puede llegarle a 10, 15 personas sin necesidad de pasar por Buscalibre, y qué pena si están los de Buscalibre por ahí, pero porque también cuando veo los precios y veo también lo que puede llegar a afectar a los libreros independientes, y mucho más aún, cuando las cadenas se dieron cuenta de lo que podía suceder ahí, fue que hace un par de años hubo intenciones de aplicar una ley del libro, que eso da para muchas más conversaciones. Pero eso, quiero ir redondeando con esta idea de qué tan cerca estamos y qué tan comparables son, y de qué manera podemos circular mejor esos temas. Los volúmenes, les decía, si yo imprimo 1000 libros, pero pues no he logrado medir bien mi mercado, que pueden ser 300 ejemplares, si le pido y él imprimió pues 1000, tiene que empezar a ampliar esa demanda, o empezar a ver otro tipo de estrategias. La impresión por demanda, que desde hace como 20 años nos han dicho que es la solución, creo que todavía no, o no sé cómo la ve. Muy bien, entonces eso sí nos dice también como que hay mecanismos que nos permiten que el libro, digamos, pensándolo en producción, en volumen, nos va a permitir llegar a más lectores y a más compradores, y esto tiene que ver con los circuitos comerciales y los circuitos culturales. No sé si se han dado cuenta, desde el 19 a hoy, y lo digo en lo personal, cómo mis lecturas se han modificado y leo cada vez más mujeres que antes del 19. Y eso es digamos, ahí hay una sincronía entre lo comercial y una modificación de un patrón cultural y social. Y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en México, en este lapso, una librería como Utópica se convirtió en un referente para América Latina, como la gran librería de feminismos y estudios sociales. Eso es impresionante, eso no había pasado en el 19 todavía no se había dado esa sacudida que le permitiera, digamos, a nuevas autoras, a nuevos proyectos editoriales, a nuevas librerías, abrirse un espacio en el mercado y en la discusión de la cultura. Las geografías, no solo qué compartimos, sino qué tan lejos y tan cerca estamos, qué tan complejo puede llegar a ser mover un libro de aquí a Chocó. Por ejemplo, en Quibdó hay una librería que me encanta, de Joher Enestrosa, y pues ha sido muy difícil hacerle llegar los libros de los autores africanos que tenemos, porque pues ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos entender que la ley del 57, la ley del libro del 57, cuando existía Adpostal, hacía que el transporte de los libros estuviera subsidiado? En este momento no. Entonces es carga muy muy alta, que uno debería pensar, bueno, ¿cómo hacemos para generar? Pero al final es eso, es cargar libros, es un material que llega de un lado al otro, pero que puede generar diálogos interculturales muy muy fuertes, sin importar desde dónde vengan. O sea, un libro de una escritora norteamericana editada en México tendría que estar en Quibdó, y todavía no hemos llegado allá, ¿no? Ese son el tipo de retos que uno tiene que decir, listo, estamos construyendo un catálogo, pero sí estamos llegando también a ese último lector que nos gustaría, a esos contextos, a esos escenarios. Es que no hay librerías en Quibdó, pues ¿cómo hacemos para que lleguen? Las ferias, sí, pero que además de las ferias surjan librerías del modelo que sea, que si es con cafetería, con papelería, con miscelánea, no importa. Hay momentos en donde también hay modelos que lo que nos gusta es como entre más cuadriculado, más difícil, y pues no. De pronto tenemos que entender ese tipo de escenarios de otra forma y brindarles alternativa para que de nuevo ese libro pueda llegar. Y eso, yo creo que la impresión local, en la medida en la que se pueden hacer trabajos de conocimiento, de lectura y de divulgación de un título, pueden permitir ese tipo de apuestas. Claro, las editoriales grandes ya lo hacen de tiempo atrás. Cuando una distribuidora que está naciendo hasta ahorita, como 3 años que estamos en esto,
pues empezamos también a entender cuáles son las oportunidades y los momentos para que eso empiece a suceder. No sé cómo estoy de tiempo. Estaría bien ya espacio para preguntas, claro que tienes que estar en otra charla. No, pero, pues este era como esa para reflexionar. No sé si ustedes siguen, por ejemplo, las compras públicas de la Red Nacional de Bibliotecas. Es un programa muy, muy interesante. A nosotros el año pasado nos fue muy bien y es muy interesante, pero este año hicieron ajustaron la cuota de participación para libros colombianos, que también es una discusión enorme, hasta dónde es colombiano un libro colombiano, para las compras públicas del 2024. Y vuelvo a la idea inicial, la bibliodiversidad está en función de un ISBN expedido por una institución colombiana que le da la cédula a cualquiera o por las necesidades de los lectores. Y con esa idea me quiero quedar. Al final es eso, es lo que motivó este proyecto y lo que debe motivar más proyectos alrededor de la lectura y de la escritura es el intercambio que hay alrededor de esas palabras. Me preocupa que, claro, que entonces por un discurso o por otro o por este o el que venga, se modifiquen tanto y se ajuste tanto y el embudo llegue a ser menor, que al final las personas que van a estar en las bibliotecas o los lectores de estas bibliotecas no tengan mucho más que escoger, ¿no? ¿Cómo escojo y cómo llego y puedo tener la libertad para acceder a otro título? Pero bueno, eso es como para reflexionar y pues para que me regañen luego, porque seguramente no estamos a tiempo de… Quisiera empezar la ronda de preguntas con una consulta, Valentín, que hablamos brevemente cuando conversamos hace un par de semanas y lo has tocado un poco especialmente acá, y es la magnitud de esto. Cuando ustedes traen, esto es un container, son 5 cajas por vuelo aéreo, ¿eres tú con la maleta? ¿Cuál es la magnitud? ¿O es una magnitud variable también? Es variable, pero digamos, dentro de la agenda del año hay 2 momentos claros. No una semana antes de Feria del Libro, pero sí un envío, digamos, que me permita traer todo lo que son las novedades por ejemplo, de México, de lo que salió en Guadalajara, lo que salió para diciembre, que puedan estar, digamos, para Feria del Libro, y otra que sea octubre, noviembre. O sea, sí serían 2 envíos grandes, son envíos de alrededor de 10.000, 12.000 ejemplares, ¿no? Que además, eso sí, bueno, los impresores y los de las aduanas tampoco te dan los libros si no les pagas. Entonces ahí hay también unos temas de flujo de caja que son importantes y que hay que, digamos, estructurar para que los libros puedan… Eso solo en el caso de México, ¿no? Ahora que estamos pensando en esa lógica de lo latinoamericano, también con Chile, el modelo que funciona es el de consolidar, ¿no? El de poder tener una muestra más amplia que me permita, digamos, también, que eso es al final otro tema importante, es en qué momento logra uno la estabilidad de un proyecto de estos, con cuántas editoriales y con cuántos títulos que están rotando, de qué manera en las librerías, o que cuando uno tiene suerte le pega a una compra pública, o que alguien lo leyó, se enamoró y dijo este es el mejor libro del año, hay que leerlo, y lo puso en un Instagram o en un Twitter, y pues eso es un milagro, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que ver con las importaciones. Estamos ahorita empezando a hacer esas impresiones locales, impresiones, El cielo de la selva, El cielo en la selva, de Laine Vilar Madruga, una escritora cubana como la nueva niña monstruo de la literatura cubana. Tiramos 800, ¿no? Claro, al tener ese stock, lo primero que hicimos, y la posibilidad de ofrecer un mayor descuento para entrar en otra cadena, pero al mismo tiempo, pues en las cadenas, pero ese mismo descuento se lo ofrezco al librero independiente, ¿no? Esas son, digamos, como estrategias que han ido surgiendo, y en esa misma línea la idea es que por cada uno de los sellos podamos entender que hay un título que arrastra, pero estamos hablando de eso, de 800, no creo que por lo pronto no superaríamos los
los 1000 ejemplares, a no ser proyectos que también nos pongan a hablar de ida y vuelta con México. Ahí hay una cosa que esperaría que el próximo año para la Filbo y que esté aquí es empezar a entender desde lo editorial esos vínculos. Una antología de cuento caribe colombiano que estábamos pensando que funcione aquí y en México. Más inquietudes para Valentín en los últimos 10 minutos de la sesión. Valentín, pues en Colombia los libros son exentos, ¿cierto? Quería preguntarte, pues desconozco si hay un tratamiento especial a nivel arancelario también para los libros cuando se importan a Colombia, porque pues hay unos reglones ya marcados pues con unas tarifas y ignoro pues si los libros tienen que pagar ese arancel. Sí, hay costos de aduanamiento, de transporte, pero carga impositiva arancelaria sobre el libro, no. De hecho, cuando importamos libros de Chile, que tiene un IVA del 19% sobre el libro, al salir se hace ese descuento. O sea, un libro chileno es más barato en Colombia que allá, o si uno dice, listo, ese 19% es lo que debería ser un libro igual, con un precio muy, muy parecido. Pero sí, a mí no me gusta castigar al lector con el precio. Claro, pero ahí lo que sucede es que con el volumen de la producción chilena no es comparable a la mexicana. Entonces yo me emociono con un libro y le digo, mándeme 200, y es, no, ¿por qué no? Porque me lo sacaba. Entonces hace más, no porque el mercado chileno es otro. Entonces ahí luego es donde uno dice, oye, y si imprimimos entonces 300, y uno hace los números y de pronto no da. Entonces uno dice, pues entonces imprimamos 500, entonces uno, y si no los vendo, entonces el arancel es cero. Para entrar sí, y para salir. Cuando va para Chile sí es más difícil porque al importador le toca pagar ese impuesto al entrar. Entonces es otro gasto. Sí es doloroso. Valentín, el acuerdo con el que tú llegas con un editor mexicano, en este caso, por ejemplo, para traer libros acá a Colombia y que no se venden en su totalidad, ¿cómo es ese regreso de esos libros? ¿Qué pasa con esos libros que no se vendieron? Es una compra en firme. No hay consignación de México. Espero en algún momento ser como el señor Próspero Gordito y no como el otro. Pero al final es eso, digamos, después de haber visto varias veces lo que ocurría, me parece una completa deshonestidad decirle, me le voy a demorar en pagarle, pero le voy a pagar, no le voy a decir ahí están sus libros, porque esos libros usted me los dejó a mí, usted confió en mí y yo no se los puedo dejar botado y no me puedo hacer el loco. Entonces, eso lo que implica es que puedo llegar a tener un poquito más de flexibilidad, o cuando compro en firme, de negociar, pero cuando compro en firme, pues a los 2 días estoy con el agua al cuello porque el flujo no es el mismo. Entonces, esos son el tipo de cosas que uno aprende a los totazos, porque uno dice, va a llegar, o sea, llega esta maravilla de libros y el retorno completo va a ser lento. Sobre todo la rotación, pues que los niveles de rotación no son los esperados con relación al acuerdo que uno hace en la negociación. Es decir, voy a pagar entonces a 30, 60, 90 días, ¿no? O sea, digamos, eso como con los libreros, pero también digamos, mis acuerdos con mis proveedores sí digamos, antes del envío de octubre yo le pago el anterior completo. ¿Cómo? Pues ahí me toca o vender los libros o cobrarle o inventarme algo porque vuelve a eso. Y eso es interesante dentro de la historia, por ejemplo, de los libreros. El librero extranjero es toda una categoría que uno se puede poner a hacer una tesis doctoral de eso, en estudios editoriales. Buchholz, Ungar, en la Central, que porque lo sacaron de aquí, pero en Barranquilla estuvo Vinges, pero bla, 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 bla. Hay que ir y volver. Esa es una función de bisagra, sea el del distribuidor o el del librero. Entonces, ¿qué pasa? Pues es que yo vivo allá y saben dónde vivo. Y pues tampoco me voy a esconder. Entonces, pues eso permite construir. Y las ferias, o sea, como AQ o sí, pues nos llevamos viendo 20 años en las ferias, pues ya
el mismo sistema empieza a avalarlo, pero es eso, la confianza se tiene que respaldar con seriedad en los compromisos, que si de eso sí no hay de otra. Sí, y cuando hay librerías que uno dice, yo quiero estar en esa librería, yo no le puedo, o sea, uno sabe y dice, pero me paga puntual, y pues toca así. Valentín, muchas gracias por la claridad y la generosidad también de la información. Sí, me parece que cada uno de los puntos, y quería dos cositas. Primero, este tema de la impresión local, que me parece revolucionaria en muchos sentidos, pues que no es un invento, pero que de pronto en el sector de la edición independiente se ha visto más con los contratos de representación de la editorial en un país, más que desde el lugar de la distribución, ¿no? En las grandes editoriales sí, se imprime local, para la circulación local, pero quería ver ahí porque esta semana, en algún punto, reflexionando también sobre el impacto ambiental de la distribución del libro, me preguntaba un poco por pues, esa posibilidad que también da la impresión, y celebraba el hecho de que las editoriales hagan contrato para la distribución de un título por país y que así se vaya rotando, muy parecido pues a este modelo del premio de no ficción y de Jur Bartas y esto. Pero me parece muy interesante esta posibilidad de que el distribuidor mismo pueda pues como participar de la negociación para la impresión, porque justo Emiliano Becerril, que nos visitaba, me hacía pensar en algo, y es también la responsabilidad que tiene una editorial cuando toma un título y dice, yo voy a representar este título y voy a encargarme de la amplificación de este título y de este autor o autora en, digamos, un circuito de distribución latinoamericano. Entonces quería preguntarte qué tan fácil ha sido la negociación para la impresión y si ves que esto puede empezarse a masificar, porque también quería anotar eso del impacto ambiental. O sea, es mucho mejor desde mi perspectiva imprimir local que mover libros, ¿cierto? Incluso no solo por costo, sino por eso. Y lo otro es con relación a, me parece muy interesante que haya entrado la de la compra pública, porque en estos espacios insistimos mucho en la cadena, como si la cadena en la cadena, pues que no voy mucho con esa idea de la cadena, pero como si la cadena terminara en la librería y no existieran estos otros espacios de amplificación y de lectura como las bibliotecas y las instituciones y demás. Y me parece importante también empezar a ver estos agentes no solo como de promoción de lectura, sino como agentes comerciales, porque hacen compras, ¿no? Entonces me parece interesante, pues si pudieras profundizar también ahí, porque creo que nos abre una posibilidad pues comercial también cuando la tenemos en cuenta. Y determinan lógicas y agendas, ¿no? Entonces yo digo, hoy quiero comprar libros de física cuántica, pero luego puedo estar buscando otra cosa. Digamos, no, la labor de una compra pública de estas es también, digamos, tiene ese sentido de lo nacional, entonces también hay una dimensión de lo político ahí que no podemos obviar, que hay que leer de la mejor manera, ¿no? Es como esa es la discusión, que además es, si no hay una discusión sobre eso, sobre lo público, pues ahí sí no hay, ¿para qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que ha sucedido muchas veces, el sector lo que siempre, como es tan débil o digamos precaria nuestra supervivencia, un año bueno es buenísimo y un año malo es pésimo. Y entonces, ¿qué nos salva? La compra. Y muchas veces, por ejemplo, las librerías pelean porque la compra sea a través de ellas, porque entonces cuando hay una compra de estas, el librero no ve nada. Entonces, ahí yo creo que lo que viene es todo un tema pero además de sentarse juiciosamente, y creo que hay un trabajo que se ha venido haciendo desde la Biblioteca Nacional que no se puede, o sea, ignorar, de empezar a pensar de esta forma los diferentes mecanismos de compra, pero al final, no sé, en España, en Europa, nadie está esperando una compra pública. Las compras de las bibliotecas de barrio se hacen a la librería del barrio, y las editoriales son prósperas en la medida en la que hacen buenos libros que compran a un precio pues, que el lector puede comprar sin ningún problema. Claro,
comparamos un ingreso medio en España contra los 20, 25 euros y comparamos un sueldo, un salario mínimo colombiano con el precio de ese libro importado, pues es escandaloso. Claro, eso es un tema y digamos, empezar a ajustar eso para hacer que sea mucho más justo y equilibrado, pues creo que sí debería ser como un tema que como sector deberíamos ver. Cosas como, pongámonos de acuerdo para hacer las importaciones juntos, ¿no? Y digamos, eso uno dice, pues bueno, se fue solo y nos organizamos bien, entonces salió un barco al año, o bueno, 2 barcos al año, pero entonces si viene en barco es menos, se va a demorar más, pero pues como fuimos previsivos y lo hicimos muy bien, pues va a llegar a tiempo. Ese tipo de cosas que, por ejemplo, hablando de lo de la sostenibilidad, Rata Natural, que es una editorial magnífica, bellísima, ahora despacha todo la primera página de todas las consideraciones de sostenibilidad y ecológicas que tiene, que está muy bien. Y ellos dicen, claro, y pues nosotros enviamos nuestros libros en trenes eléctricos con 0 emisión, y pues sí, los envidio. Aquí no tenemos trenes eléctricos y no los veo muy cerca. Entonces, ese tipo de cosas también son… Claro, digamos, reduce, minimiza un poco ese tipo de impacto, pero también eso, creo que el discurso, a ver, como que hay unos niveles del discurso de lo sostenible que a veces lo hace insostenible cuando vemos cómo vivimos, ¿no? Entonces, pero si es todo un tema cuando en serio la maquinita esa que se imprime de impresión por demanda funcione bien, tenga buenos papeles, eso puede funcionar muy bien, pero yo sigo viendo esos libros, pues voy a la fotocopiadora, ¿no? Entonces, y qué pena si hay alguien que haga impresión por demanda, pero sí siento que la calidad del material del libro no es la que un lector que va a pagar ese precio pues quiere. Aquí una última pregunta ya para cerrar. Bueno, yo te iba a preguntar si ves esa posibilidad de la impresión local como también la posibilidad de competir con, por ejemplo, Buscalibre o como para el consumidor, porque digamos desde mi perspectiva como consumidor, pues comprar un libro importado es muy difícil, es muy caro y entonces yo justamente como en esta lógica de apoyar las librerías y las editoriales había pensado los libros de afuera los compro por Buscalibre porque es como lo más posible, pero entonces ahora que escuché eso dije, pues ahí podría haber una forma de explotar eso, de acercar esos libros más. Por ejemplo, hay una que es un costo que uno no identifica, pero cuando yo te envío, o sea, para compras en digital, si yo le envío el ejemplar a la librería y la librería te envía el ejemplar a ti y además lo estás pagando, pues yo podría hacerte un envío gratuito si no paso por la librería, pero si la vendo a través de ella. O sea, yo te despacho el libro a ti a través de la librería y entonces ahí nos ahorramos un Rappi o un avión o lo que sea. Claro, porque eso, yo sí soy un defensor de la librería de barrio y de las librerías universitarias, pero yo sí considero que en la librería hay un ecosistema, o sea, es un lugar tan poderoso, puede ser trinchera, puede ser cátedra, puede ser, pero que no debería descuidarse. O sea, sí creo que, y deberíamos también estar en la capacidad de poder generar pedidos lo más robustos posibles, consolidarlos a través sea de esta o de cualquier otra empresa, para poder surtir de una mejor manera a los lectores colombianos y, pues digamos, hacer respetar el sistema, pues el ecosistema, ¿no? Que las librerías se puedan hacer el mejor trabajo posible y que cada uno haga lo suyo. Una última ñapita aquí con Sí. Wilson. Hola Valentín, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, yo llevo muchos años luchando con traer libros importados al país. De hecho, he tratado de tener muchos los libros de Saga desde hace casi un año. Quería preguntarte, ¿ustedes escogen a quién le venden o si la librería quiere vender los libros de ustedes?
¿cómo hacen? Porque si hay que pagarlos por adelantado, las librerías, espérame, yo termino las librerías tendrían en este caso que pagar por adelantado y es muy difícil pagar por adelantado. Y eso es lo que nos ha pasado con muchas editoriales. De hecho, esa rebeldía mía de hacer que los precios sean competitivos en Colombia, me ha tocado ser importador, me ha tocado ser editor, me ha tocado ser impresor. Ahora tengo coedición con editoriales españolas para poder hacer el libro más barato en Colombia. Y he tratado y he luchado mucho de traer editoriales que no se consigan acá, pero es un esfuerzo individual, porque no he podido hacer colectivo para poder hacer un grupo editorial que traiga cosas y sean precios competitivos acá. Pues ese es digamos lo que buscamos cuando nos asociamos para hacer esto, que pudieran llegar competitivos el precio de los libros. De los muchos aprendizajes, ahorita hay una nueva gerente que es la gerente y que dice, y hay unos compromisos y unas formas de pago. Si uno quiere comprarlos en firme, que era lo que hablábamos, pues tiene un descuento diferente al de la consignación, mucho más generoso, y si el librero compra en firme y vende y es un producto que le resulta rentable, pues va a volver a comprar en firme, ¿no? Entonces, pero pues ya usted sabe quién es la nueva gerente, entonces ahorita hablamos para que conversen ustedes. Bien, muy bien. Valentín, muchísimas gracias por compartir pues, toda la experiencia de Sagas.